Varela es un sacerdote cubano que tiene como el título del que nos enseñó a pensar, porque fue uno de los primeros que, vinculado al iluminismo y a todas las corrientes renacentistas y barroca de la investigación, abre en el seminario de San Carlos de La Habana investigación física, química, pero además era un constitucionalista, y a partir de ahí nace una corriente de pensamiento cubano que tiene uno de sus cúlmenes en José Martí en el siglo XIX, estamos hablando del siglo XIX, y que después va por toda la República entre 1902 y 1959 y hasta el día de hoy en muchas de estas figuras, ¿no? Es como el rango de tiempo histórico del que estamos también hablando. Yo creo que estaría bueno conversar, que nos hagan preguntas y tratar de direccionar justamente del propio libro la respuesta, como me parece que nos vamos a enriquecer más, pero les puedo contar brevemente. Yo conocí a Osvaldo Payá, íbamos a la misma iglesia en Cuba y para poner un ejemplo personal, y eran personas que ponían y ponen, como Rafael Almanza, que también lo conozco, que es un poeta, ensayista, uno de los mejores ensayistas de la poesía cubana, e investigadores intelectuales cubanos, tienen un pensamiento profundo, tienen una experiencia profunda de la historia, pero a la vez lo ponen en acción. O sea, no solamente se quedan en la cátedra, sino que van hacia la política en un contexto donde ir a la política es jugarte la vida, ¿no? Y eso es un poco, creo que es una de las líneas que atraviesa, transversales que atraviesa el libro, porque Varela también se jugó la vida, tuvo que refugiarse en Estados Unidos porque en Cuba le pedían la cabeza y en España también, por abogar por un tipo de constitución más colegiada y un tipo de autonomismo que no fuera violento. Después caímos en una guerra violenta independentista por no escuchar a Varela, ¿no? Y así fue pasando. Martí fue exiliado, pasó la mayor parte de su vida fuera de Cuba. Carbó se tuvo que exiliar varias veces dentro de la República, entre 1902 y 1959, varias veces tuvo que salir exiliado y murió exiliado. Rasco también, y así. Sin embargo, muchos de los autores resisten de alguna forma en distintos lugares hoy. Viven en Cuba Mario Ramírez, Rafael Almanza, Oscar Elías Vicel, que es del influencer, Jorge Núñez. Y la idea también, creo que una de las, me parece que la idea que decía transversales es la cuestión del testimonio personal, ¿no? El testimonio de no solo tengo estas ideas, sino que soy consecuente con estas ideas a costa de lo que sea, ¿no? Y a la vez esas ideas no están por encima de las personas. Soy consecuente con estas ideas, pero no quiero sacrificar a otros por mis ideas, sino convencer a otros de que estas son las mejores formas para buscar un país mejor. Entonces, a partir de ese testimonio y de esas ideas puestas al servicio, yo creo que se puede conversar un poco también de lo que tengan interés en saber. Yo tengo una duda. Recién hablaba ella cuando presentaba que había parte de la oposición que estaba enojada con esta idea de consenso, de tratar de llegar a un diálogo. Sí. ¿Y cómo es posible llegar al diálogo, a un consenso con un régimen como el de Cuba, cuando el consenso es justamente ceder un poquito cada uno para llegar a un acuerdo, ¿no? Totalmente. Yo te puedo contestar como cubano. Por supuesto que es muy difícil, muy difícil. Muy difícil lograr un diálogo porque un régimen totalitario no dialoga. En 65 años nunca han ni siquiera dado la posibilidad de que alguien que sea de distinto pensamiento tenga una entidad. O sea, es como no existe. O sea, entonces, sentarse a una mesa con un opositor, entre comillas, porque en realidad son disidentes, porque no puede ser oposición política como la conocemos acá, pues no existe eso allá. Eso ni ellos lo dan por descontado.
Lo que dice Micaela es de alguna forma que discursivamente y como a propuesta, del lado de nosotros, no podemos decir que no se dialoga, porque si un día el régimen, o sea, se ve en la situación, porque no se van a ver en la situación sin que tengan una presión muy fuerte internacional y nacional, de sentarse a dialogar para hacer una transición pacífica. Por supuesto que yo estaría de acuerdo en sentarme a ver qué se puede hacer para hacer una transición lo más pacífica posible y que no haya, y que sea algo lo más colegiado, pero obviamente eso en un contexto que no existe todavía y que además no han querido ellos que exista. Yo me acuerdo muchas veces cuando hubo eventos internacionales donde coincidían comisiones del aparato del régimen cubano y testimonios de la oposición, muchas veces los opositores dijeron, si quieren se sienten acá y hablamos. Y no querían sentarse porque era reconocer al otro como que existe. Y es que no, en una dictadura totalitaria todos piensan lo mismo, todos creen lo mismo, y cuando quieren tratar de aparentar cierta democracia ponen a alguien criticando una pelucita que cayó y otro que miró que cayó en el otro lado. Pero nada consecuente. A eso creo que nos referimos con la cuestión del diálogo. Hay muchos que le tienen miedo a esa palabra. Hay muchos como yo que no le tenemos miedo, pero simplemente depende del contexto, ¿no? Porque en Venezuela, que es un ejemplo fehaciente, se han hecho muchos diálogos completamente improductivos. Porque al final los regímenes, cuando tienen esa necesidad, lo que hacen es ganar tiempo y después no cumplen con ninguno de los pactados. Pero bueno, esa es una de la complejidad del asunto.